Yo pensaba que un crucero por la costa vasca sería mi escape perfecto de la asfixia familiar, un soplo de salitre para ahogar el peso de las expectativas que mi padre me había clavado en el pecho desde niño. Hasta que esa noche, en la cubierta superior del Atlántico azul, con el viento azotando mi cara como un latigazo, vi a Tomás por primera vez y supe que mi secreto, ese amor por los hombres que había enterrado bajo capas de mentiras piadosas, iba a salir a flote como un cadáver en la marea. Y lo peor, no fue un beso robado lo que me rompió, sino el eco de su voz diciendo lo siento, Enrique, pero esto no puede ser, mientras el barco se mecía como si el mar mismo se burlara de mi corazón expuesto. Me llamo Enrique, tengo 32 años, y vengo de un barrio obrero de San Sebastián donde los hombres como yo no existen, o al menos no se nombran. Mi familia es de esas que aún rezan el rosario los domingos en la iglesia de Santa María, con mi madre ajustándome la corbata antes de salir, susurrando, sé hombre, hijo, no nos avergüences. Mi padre, un pescador jubilado con manos como redes enredadas, nunca me dijo, te quiero, pero cada mirada suya era un recordatorio, no falles, Enrique. Casa, hijos, estabilidad. Yo asentía, tragándome el nudo en la garganta, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Trabajaba como contable en una pequeña firma de la parte vieja, números que se alineaban en filas perfectas mientras mi vida se deshilachaba en los márgenes. No tenía pareja, ni amigos que supieran la verdad, solo noches solitarias en mi piso diminuto, con vistas al Urumea, donde el río parecía susurrarme promesas de huida que nunca cumplía. El crucero fue idea de mi hermana mayor, Laura, que insistió en que necesitaba desconectar después de mi última ruptura, una con una mujer, por supuesto, para mantener las apariencias. Es un regalo, Enrique. 8 días por el Cantábrico, paradas en Bilbao, Gijón. Y San Sebastián de nuevo, como un bucle poético. Acepté porque el mar siempre ha sido mi refugio, crecí oyendo las olas romper contra la playa de Ondarreta, imaginando que cada espuma era un secreto lavado. Reservé la cabina básica, la 247, con vistas al horizonte, pensando en leer a Unamuno bajo la luz del atardecer, o quizás masturbarme recordando cuerpos masculinos anónimos de apps que borraba al amanecer. Pero al embarcar en el puerto de pasajes, con el sol de julio quemando la cubierta, recibí el mensaje de la recepción, error en la reserva. Su cabina ha sido duplicada. Compartirá con el pasajero Tomás Ruiz, de Madrid. No protesté. ¿Para qué? El barco ya zarpaba, y yo, con mi maleta raída y mi sonrisa forzada, subí las escaleras sintiendo el pulso acelerado como si presintiera el desastre. La cabina era un cajón estrecho, 2 camas literas, un baño minúsculo con espejo empañado, y una ventanilla que enmarcaba el mar como un cuadro impresionista. Dejé mis cosas en la cama inferior y salí a explorar, dejando una nota, llegaré tarde. ¿Enrique? El primer día fue un borrón de cócteles aguados en el bar principal y charlas superficiales con jubilados que hablaban de nietos y hipotecas. Cené solo, picoteando changurro en el buffet, observando cómo las parejas se entrelazaban en la pista de baile bajo bolas de discoteca que parpadeaban como estrellas falsas. Regresé pasada la medianoche, con el ron traicionero en las venas, y allí estaba él, Tomás, de pie junto a la ventanilla, silueta recortada contra la luna que plateaba las olas. Medía quizás 1,80 m, con hombros anchos de quien ha cargado pesos invisibles, pelo negro revuelto como si el viento lo hubiera peinado a su antojo, y una barba incipiente que sombreaba una mandíbula cuadrada. Llevaba una camisa blanca arremangada, revelando antebrazos veteados de venas, y cuando se volvió, sus ojos, verdes, como el musgo en las paredes de Gros, me clavaron en el sitio. Debes ser Enrique, dijo con una voz grave, ronca, como el graznido de las gaviotas al alba. Extendió la mano, y al tocarla, sentí una corriente que no era del barco, cálida, insistente, como si nuestros dedos se reconocieran de otra vida. Hablamos poco esa noche. Él era arquitecto, de 35, divorciado recientemente, un error de juventud, dijo con una risa amarga que no llegó a sus ojos. Venía de Madrid huyendo de un proyecto fallido, un edificio que se derrumbó en metáfora antes que en ladrillos. Compartimos una cerveza tibia de la mininevera, sentados en las camas opuestas, y el aire se cargó de algo indefinible, no lujuria aún, sino curiosidad, como 2 extraños midiendo el abismo entre ellos. Me contó de San Sebastián como si la conociera de memoria, la Concha es un abrazo del mar, ¿no crees? Y yo asentí, sorprendido de que un madrileño captara la poesía áspera de mi ciudad. Durmió en la litera superior, y yo, abajo, con el vaivén del barco meciendo mi insomnio,
fantaseé con su peso sobre mí, su aliento en mi cuello. Era ridículo, peligroso, pero en ese cajón flotante, lejos de las miradas de mi familia, permití que el deseo brotara como una grieta en el casco. Los días siguientes fueron un baile lento de proximidad forzada. Desayunábamos juntos en la cafetería, con vistas a la costa brumosa, compartiendo croissants y anécdotas triviales, yo sobre las regatas de la Astenagusía, él sobre las noches en Malasaña donde bailaba hasta el amanecer. En las paradas, Bilbao con su Guggenheim reluciente como un titán de titanio, caminábamos por muelles empedrados, hombros rozándose accidentalmente, y cada roce era un incendio contenido. Tomás era directo, sin filtros, la vida es demasiado corta para mentiras, Enrique. ¿Por qué viajas solo? Yo desvié la mirada al mar, murmurando algo sobre necesitar espacio, pero por dentro gritaba la verdad, porque amar a un hombre en San Sebastián es como nadar contra la corriente del Bidasoa, exhausto y solo. Una tarde, en la piscina superior, con el sol castigando la cubierta como un interrogatorio, nos quitamos las camisas para nadar. Su cuerpo era un mapa de cicatrices sutiles, una en el pecho, de una caída en bicicleta, otra en la espalda, de una pelea de bar en su juventud. Nadamos en sincronía, brazadas potentes que cortaban el agua, y cuando salimos, gotas resbalando por su torso como lágrimas de un dios pagano, me miró de una forma que me dejó sin aliento, no piedad, sino hambre. Esa noche, en la cabina, el aire era espeso como niebla. Enrique, susurró desde arriba, baja la guardia. Solo esta semana. Y yo, con el corazón martilleando como un tambor de tamborrada, subí la escalera y lo besé. Fue torpe al principio, dientes chocando en la penumbra, pero luego fluido, sus manos en mi cintura como anclas, mi lengua explorando la sal de su piel. Nos amamos contra la pared, el barco crujiendo en aprobación, y por primera vez en años, me sentí entero, no un rompecabezas a medio armar. Pero el drama no nace del placer, sino de su sombra. Al amanecer, con el dormido a mi lado, había bajado a mi cama en algún momento de la noche, el pánico me invadió como una resaca. ¿Qué hacía yo, un hijo de pescadores devotos, enredado en sábanas con un desconocido? Tomás se despertó, me vio rígido, y sonrió esa sonrisa suya, la de hada. No huyas, Enrique. Esto es real. Pero yo ya sentía las cadenas, mi familia en San Sebastián, esperándome en el puerto con abrazos y preguntas inocentes. Es solo un crucero, le dije, vistiéndome a toda prisa. Él no insistió, pero sus ojos se nublaron, como el cielo antes de la galerna. Los días se volvieron un ritual secreto, un vaivén de cuerpos y confesiones que me ataban más a Tomás de lo que admitía. Por las mañanas, fingíamos ser solo compañeros de cabina, un buenos días casual en el desayuno, ojos evadiendo el roce de rodillas bajo la mesa. Pero en las tardes, cuando el barco anclaba en calas escondidas del Cantábrico, nos escapábamos a la proa desierta, donde el viento aullaba como un lobo vasco. Allí, contra la barandilla oxidada, sus besos eran fieros, posesivos, como si quisiera grabarse en mi piel antes de que el mundo nos separara. Dime que sientes lo mismo, murmuraba él, su aliento caliente contra mi oreja, y yo, traidor a mí mismo, asentía, aunque el miedo me roía las entrañas como un parásito. Enrique, el contable meticuloso, se desvanecía en esos momentos, en su lugar surgía un hombre hambriento, que devoraba la curva de su cuello, el sabor a mar y sudor en su clavícula. Tomás era todo lo que yo no, libre, sin ataduras visibles, con una risa que retumbaba como truenos lejanos y una vulnerabilidad que solo mostraba en la quietud de la noche. Me contó de su exmujer, Ana, una abogada que lo dejó por su falta de ambición, de su infancia en un Madrid de bloques grises, donde soñaba con edificios que tocaran el cielo para escapar de la rutina. Yo construyo sueños, Enrique, pero los míos siempre se derrumban. Y yo, en respuesta, le hablé por primera vez de mi propia grieta. Mi padre me ve como un fracaso porque no tengo esposa, no tengo herederos. En San Sebastián, ser gay es ser el fantasma en la fiesta familiar. Pero el idilio flotante no era inmune a las fisuras. La tercera noche, durante la cena temática, paella y flamenco en el salón principal, un grupo de pasajeros de Bilbao nos vio salir juntos de la cabina, riendo como conspiradores. Al día siguiente, en la piscina, una mujer mayor con crucifijo al cuello me lanzó una mirada que era mitad curiosidad, mitad juicio. ¿Es tú, hermano, el madrileño? Tragué saliva, inventando una mentira sobre amigos de la universidad, pero el veneno ya estaba inyectado. Tomás lo notó,
por supuesto, esa noche, en la litera, me atrajo hacia él con urgencia, como si el sexo pudiera sellar las grietas. No les debes nada, gruñó mientras me penetraba, sus caderas chocando contra las mías en un ritmo primitivo. Gemí su nombre, arqueándome, pero en el clímax, las lágrimas se mezclaron con el sudor, placer y terror en una amalgama tóxica. La Vica CHA me empezó a filtrarse como humedad en las juntas del barco. Tomás quería más, caminatas de la mano en las paradas, besos públicos en la cubierta al anochecer. Somos hombres, Enrique, no niños escondidos, insistía, su voz teñida de frustración. Yo cedía a medias, un roce en la espalda en el ascensor, un beso fugaz en la sombra de la escalera, pero cada concesión era una batalla interna. Imaginaba a mi madre, con su delantal floreado en la cocina de Zorroza, enterándose, ¿un hombre? ¡Ay, Dios, Enrique, qué vergüenza! O a mi padre, callado en su sillón, negándome con el silencio que duele más que los gritos. Así que soportaba, callaba, sacrificaba pedazos de nosotros en el altar de la discreción. Tomás lo veía, y sus ojos se endurecían. ¿Estás matándonos por dentro? Lo sabes. Una mañana, en Gijón, con la lluvia fina asturiana empapándonos como un bautismo inverso, discutimos por primera vez. Habíamos planeado un paseo por la playa de San Lorenzo, pero yo me acobardé ante un grupo de locales que nos miraban de reojo. Vamos de vuelta al barco, propuse, voz temblorosa. Él se plantó, lluvia resbalando por su frente como venas de ira. ¿Por qué? Porque dos tíos caminando juntos asusta a tu San Sebastián puritano. Las palabras dolieron como guijarros en la arena. No es eso, Tomás. Es mi vida, mi familia. El río, amargo, tu vida es una jaula que tú mismo cierras. ¿Cuándo vas a romperla? Regresamos en silencio, el autobús traqueteando como mi pulso, y en la cabina, el sexo fue diferente, no pasión, sino rabia, uñas clavándose en carne, mordidas que dejaban marcas púrpuras como mapas de guerra. Aún así, lo amaba. O eso creía. En las noches de insomnio, con él respirando arriba, trazaba en mi mente un futuro imposible, nosotros en un piso con vistas al monte Urgul, desayunando pinchos en el bar de abajo, libres de juicios. Pero la realidad era un crucero con fecha de caducidad. El sexto día, el barco volvía a pasajes, y con él, mi rutina de mentiras. Intenté ignorarlo, sumergiéndome en rutinas, yoga en la cubierta al alba, libros de Sabina que hablaban de amores rotos. Tomás, por su parte, se replegaba, más cervezas en el bar, charlas con otros pasajeros que yo evitaba. Una vez lo vi riendo con un grupo de catalanes, su mano en el hombro de un tipo rubio, y el celos me atravesó como un arpón. ¿Y si esto era solo un affair para él, un paréntesis madrileño en su vida nómada? El de Nenén crecía como la marea alta. Yo me volvía irritable, saltando ante nimiedades. ¿Por qué dejas la toalla en el suelo? Y él respondía con sarcasmos que cortaban, porque en Madrid no tenemos criadas como en tus caseríos vascos. Pero debajo, el lazo se tensaba. Una noche, después de una tormenta que hizo gemir al barco como un animal herido, me confesó su propio abismo: fui infiel a Ana con un hombre, Enrique. Por eso se fue. Y desde entonces, corro de mí mismo. Lágrimas en sus ojos, por primera vez, y yo lo abracé, sus sollozos vibrando contra mi pecho. No corres más, le prometí, besando su sien salada. Esa noche nos amamos despacio, explorando no solo cuerpos, sino almas, sus dedos trazando mis cicatrices invisibles, mi boca susurrando verdades que nunca había dicho en voz alta. Sin embargo, el mar no perdona ilusiones. El quinto día, en una parada en Santander, recibí una llamada de Laura: papá está mal, Enrique. Regresa pronto. Colgué, el teléfono pesado como plomo, y Tomás me encontró en la cubierta, pálido como un náufrago. Dime qué pasa. Dudé, pero las palabras brotaron: mi familia. Esperan que sea el hijo perfecto. Si supieran de ti. Él se tensó, su mano soltando la mía. Entonces, ¿qué somos? ¿Un secreto que enterrarás en el puerto? El silencio entre nosotros fue más ensordecedor que la sirena del barco. Esa noche, dormimos espalda con espalda, el espacio entre las camas un océano infranqueable. La tensión en la cabina se volvió palpable, como el olor a sal y sudor que impregnaba las sábanas. Cada mirada era una pregunta sin respuesta, cada roce accidental un recordatorio de lo que habíamos sido, y de lo que no podíamos ser.
Tomás intentaba aligerar el aire con bromas: si el barco se hunde, al menos moriremos abrazados, como en esas novelas de Pérez Reverte. Yo forzaba una sonrisa, pero por dentro, el pánico se enroscaba como una medusa en mi estómago. San Sebastián se acercaba en el horizonte, un espejismo de acantilados verdes y playas doradas que prometía normalidad, pero a mí me aterraba como una sentencia. Los últimos días fueron un simulacro de cordura. Participamos en actividades del barco, una clase de baile donde sus caderas contra las mías revivieron chispas, un torneo de cartas donde él me guiñaba el ojo al ganar, pero el subtexto era asfixiante. En las noches, el sexo se volvió mecánico, un bálsamo temporal que no curaba la herida. «Te quiero, Enrique», murmuró una vez, su voz rota en la oscuridad, y yo, cobarde, respondí con un beso en lugar de palabras. Porque cómo decirle que lo quería también, pero que mi amor era una bomba de relojería. Mi familia no era solo gente, era mi ancla, mi culpa, el vasco estoico que me habían forjado: callar, soportar, no fallar. El Vica CHDNN alcanzó su punto álgido en la penúltima noche, durante la gala de despedida. El salón principal relucía con luces de cristalería y trajes elegantes. Yo, con mi camisa planchada y corbata prestada de Tomás, me sentía un impostor en un baile de máscaras. Bailamos, o fingimos, sus manos en mi cintura guiándome en un vals torpe, y por un instante, bajo la ilusión de la música, fuimos solo dos hombres enamorados. Pero entonces, en la barra, un pasajero borracho, un tipo de Vitoria con acento euskaldún, nos abordó: «¿Sois pareja, eh? Se os ve cercanos». El mundo se detuvo. Tomás rió, despreocupado, algo así, pero yo palidecí, balbuceando: «Solo amigos del crucero». El tipo se encogió de hombros, pero su mirada se quedó grabada: juicio, curiosidad malsana, el veneno de la provincia. De vuelta en la cabina, exploté. «No puedes decir eso. ¿Estás loco? ¿Qué pasa si alguien lo cuenta, si llega a oídos equivocados?» Tomás se sentó en la cama, exhausto. «¿Equivocados para quién, Enrique? ¿Para tu padre que te mide con la vara de la hombría tradicional? ¿Para tu San Sebastián que aún susurra sobre maricones en los bares de la parte vieja?» Sus palabras eran dagas, precisas, porque tocaban la verdad que yo esquivaba. Me hundí en el suelo, espalda contra la pared, y lloré, lágrimas silenciosas, de esas que queman como ácido. «No lo entiendes. Si lo supieran, me perderían. Me verían roto». Él se arrodilló ante mí, tomándome la cara en sus manos ásperas. «No estás roto, amor. Estás vivo. Pero si sigues escondiéndote, te marchitarás como una ola que no rompe». Esa noche no dormimos. Hablamos hasta el alba, desentrañando capas, yo de mi primer beso robado en la playa de Zurriola, a los 17, con un chico del instituto que huyó al extranjero, el de su salida del armario fallida, de la golpiza que recibió en un callejón de Chueca por ser demasiado evidente. «El amor gay en España es una guerra de guerrillas», dijo, y yo asentí, reconociendo la batalla en mis propias trincheras. Al amanecer, con el sol tiñendo el mar de oro, nos amamos una última vez, lento, reverente, como si cada caricia fuera un adiós. Sus ojos en los míos, verdes como el País Vasco en primavera, me suplicaban: «Ven conmigo a Madrid. Empecemos de cero». Pero el miedo era más fuerte. «No puedo, Tomás. No aún». Él no discutió, solo me besó la frente, un gesto paternal que dolió más que cualquier rechazo. El día final llegó como un veredicto, el barco atracando en pasajes, el bullicio de maletas y despedidas falsas. Bajamos juntos, pero en el muelle, con mi familia esperándome, Laura agitando la mano, mi madre con un pañuelo, mi padre inmóvil como un faro, nos separamos con un abrazo rápido, sus labios rozando mi oreja: «Llámame cuando estés listo». Subí al coche, el motor rugiendo como mi ansiedad, y desde el retrovisor lo vi menguar, una figura solitaria en el puerto, con la maleta al hombro, dirigiéndose a un taxi que lo llevaría de vuelta a su caos madrileño. Los primeros días en San Sebastián fueron un limbo. Volví al trabajo, números que ya no sumaban paz, cené con mi familia, tragando fabada mientras mentía sobre un crucero genial, conocí gente interesante. Pero Tomás era un fantasma, su olor en mi ropa, su risa en mis sueños, el vacío de la litera superior. Le escribí mensajes que no envié: «Te echo de menos», fue real, y cuando por fin llamé, una semana después, su voz al teléfono fue un cuchillo: «Enrique, no puedo ser tu secreto.
Adiós. Colgó, y el silencio fue ensordecedor, como el mar en calma después de la tormenta. El de Nen se convirtió en agonía. Caminaba por el paseo nuevo, con las olas lamiendo los muros como lenguas acusadoras, y me preguntaba si valía la pena un amor verdadero a costa de todo. Mi padre empeoró, un infarto leve, nada grave, pero suficiente para que Laura me mirara con ojos de hermana mayor. ¿Estás bien, Enrique? Pareces ausente. Asentí, mintiendo de nuevo, pero por dentro, el sacrificio me carcomía. Imaginaba a Tomás en Madrid, construyendo edificios mientras yo construía murallas alrededor de mi corazón. El turning point llegó como un mazazo inesperado, 2 meses después del crucero, en una tarde de otoño donde San Sebastián se vestía de hojas ocres y niebla espesa. Estaba en el bar de mi primo, un tugurio en el barrio de Amara donde los locales ahogaban penas en sidra y conversaciones roncas. Había ido a desconectar, pero en realidad buscaba olvido en el humo de cigarrillos y risas ajenas. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido, con una foto adjunta. La abrí, y el mundo se inclinó. Era Tomás, sonriente en una obra en Madrid, brazos cruzados sobre un plano arquitectónico, pero el pie de foto no era suya. Mira quién salió en las noticias locales. Tú, amigo, del crucero, ¿eh? Cuidado con lo que escondes, Enrique. El remitente era anónimo, pero reconocí el estilo, chismorreo vasco, de esos que se propagan como la icurriña en una manifestación. ¿Cómo? Alguien del barco, quizás el tipo de Vitoria, había conectado puntos y enviado veneno digital. Pánico puro, si llegaba a mi familia. Corrí a casa, el Urumea reflejando mi rostro demacrado como un espejo roto. Busqué en Google, temblando, Tomás Ruiz arquitecto Madrid crucero Atlántico azul. Nada directo, pero un foro de viajes, esos nidos de cotillas, tenía un hilo, pareja gay en el crucero. Vi a 2 tíos muy cariñosos en cabina 247. Uno parecía de aquí, acento donostiarra. Comentarios, en España ya no hay vergüenza, pobre familia si se entera. Mi estómago se revolvió, vomité en el baño, el azulejo frío contra mi mejilla como un consuelo gélido. Llamé a Tomás, voz entrecortada, lo saben. O lo sabrán. Alguien vio, habló. Él, calmado al otro lado, Enrique, respira. No es el fin del mundo. Pero para mí lo era. Colgué, y el pánico mutó en algo peor, parálisis. Me acurruqué en la cama, la misma donde había fantaseado con él, y lloré hasta el agotamiento. Dolor crudo, como si me hubieran arrancado las costillas, luego, un vacío, una niebla donde nada importaba. No comí, no dormí, el trabajo se volvió un borrón de excusas, estoy malo, y mi familia notó el cambio. Mi madre llamó, hijo, ven a casa. Tu padre pregunta por ti. Fui, fingiendo gripe, pero sus ojos, esos ojos de pescador que ven tormentas lejanas, me escrutaron. ¿Qué te pasa, Enrique? No mientas. No mentí esa vez. O no del todo. Un amor que no funcionó, mamá. Ella suspiró, cruzando el rosario, el amor duele, pero Dios lo arregla si rezas. Su fe, tan simple, tan asfixiante, me hizo querer gritar, Dios no arregla esto porque no lo entiende. Pero callé, tragando el secreto como bilis. Esa noche, solo en mi piso, toqué fondo, saqué una botella de Chacoli y bebí hasta ver doble, imaginando saltar al Bidasoa, dejar que el río me llevara como a tantos desesperados antes. No lo hice, cobardía o instinto, pero el abismo me miró de vuelta, y en su negrura vi mi vida entera, un hombre de 32, solo, mintiendo por amor a quienes me mintieron primero. El secreto se filtró como aceite en agua. Una semana después, Laura me confrontó en el Café de la Constitución. Enrique, ¿qué es esto del crucero? Un vecino de Pasajes mencionó. Algo sobre ti y un hombre. Su voz era suave, pero el juicio latía debajo. Negué, sudando, rumores, Laura. Gente aburrida. Ella no insistió, pero el daño estaba hecho, el barrio susurraba, y yo me volvía invisible en mi propia ciudad. Tomás intentaba contactar, llamadas, mensajes, ven a Madrid. Te espero, pero el terror me paralizaba. ¿Ir? ¿Dejar todo por un quizás? La parálisis se profundizó,
días en cama, noches de insomnio donde su rostro se superponía al de mi padre, juzgándome en estéreo. El punto de no retorno fue en una cena familiar, bajo la luz amarilla de la cocina de Zorroza. Mi padre, recuperado pero frágil, me miró fijamente mientras servía el marmitaco. Enrique, ¿cuándo traerás a una chica a casa? Ya no eres un chaval. El silencio cayó como una red. Mi madre contuvo el aliento, Laura desvió la mirada. Y yo, con el tenedor temblando, sentí el secreto romperse dentro. Papá, no habrá chica. Hay un hombre. Tomás. Lo amo. Las palabras salieron roncas, como vómito, y el mundo estalló. Mi padre se levantó, plato volcado, caldo salpicando el mantel como sangre. ¿Qué coño dices? Eres un hombre, no un... No terminó, el insulto colgaba, pero su rostro, rojo, desencajado, era peor. Mi madre lloró, rosario en mano. Virgen Santa, qué vergüenza. Laura intentó mediar. Papá, cálmate, pero yo ya estaba de pie, huyendo a la noche, el viento de Gros azotándome como culpas. Corriendo por las calles empedradas, lágrimas cegándome, llegué al monte Urgul. Me senté en un banco, jadeando, el faro parpadeando como un corazón defectuoso. Teli, roto, el amor que había negado me había costado todo. Llamé a Tomás, sollozando, lo saben. Todo. Su voz, ancla en la tormenta, vuelve conmigo. Ahora. Pero el abismo me susurraba, ¿y si es tarde? La noche se cerró, y yo, exhausto, me rendí al sueño allí mismo, soñando con cabinas compartidas y mares que no juzgan. El clímax no fue un estallido de gritos o un portazo dramático, fue algo más sutil, más visceral, la decisión de romper el silencio que me había encadenado toda la vida. Desperté en el monte Urgul al amanecer, con el rocío empapándome como un bautismo forzado, y supe que no podía volver atrás. Bajé a la ciudad, piernas entumecidas, y en lugar de ir a casa, tomé un autobús al aeropuerto de Hondarribia. El trayecto fue un borrón de campos verdes y pensamientos fragmentados, imágenes de Tomás en la cubierta, su risa en Gijón, el calor de su cuerpo contra el mío. ¿Qué estoy haciendo?, me repetía, pero el pánico había mutado en determinación, fría como el acero de un pincho. Llegué a Madrid al mediodía, el sol castellano abrasador contrastando con mi piel pálida de vasco. Tomás me esperaba en Atocha, como habíamos acordado en una llamada febril esa mañana, tren o avión, pero ven. Lo vi entre la multitud, con una chaqueta vaquera y esa sonrisa ladeada que me desarmaba, y corrí hacia él, abrazándolo como si el suelo pudiera abrirse. Lo hice, murmuré contra su pecho. Le dije a mi familia. Él me besó, allí en medio de la estación, indiferente a las miradas, un beso profundo, reivindicativo, que sabía a victoria y a sal de lágrimas. Bienvenido a la libertad, Enrique. No fue fácil. Los primeros días en su piso, un ático desordenado en Chamberí, con maquetas de edificios y libros de arquitectura amontonados, fueron un torbellino de emociones. Hablamos horas, yo descargando la cena familiar, el insulto ahogado de mi padre, las lágrimas de mi madre, él escuchando, sin interrumpir, sus manos en las mías como puentes. Lo siento, dijo al fin. Por presionarte en el barco. Negué con la cabeza, no. Me salvaste. Me obligaste a ver. El sexo esa noche fue catarsis, no rabia ni prisa, sino sanación, cuerpos entrelazados como raíces en la tierra seca. Susurré verdades en su oído, te amo, Tomás. Sin condiciones, y él respondió con gemidos que eran promesas. Pero el clímax se extendió a lo real, llamé a Laura desde su sofá, voz firme, no vuelvo atrás. Dile a mamá y papá que los quiero, pero que necesito vivir. Ella lloró, pero al final, un suspiro, sé feliz, hermano. Lo intentaremos entender. Con mi padre fue peor, no contestó el teléfono, y cuando lo hizo, días después, su voz era un muro, no vengas hasta que arregles esto, Enrique. Eres mi hijo, pero... No terminó, colgué, el dolor punzante pero liberador. Por primera vez, rechazaba el sacrificio, no más callar por su aprobación, no más HY sin mi verdad por su paz. Tomás me integró en su mundo, paseos por el Retiro, donde los plátanos susurraban confidencias, cenas en mesones de la Latina, pinchos madrileños que me recordaban casa sin el peso. Trabajé freelance desde su escritorio, números que ahora fluían con propósito,
y él me presentó a amigos, gays, heteros, todos con historias de rupturas y renacimientos. Bienvenido al club de los supervivientes, bromeó uno, y yo reí, genuino, sintiendo las cadenas caer. Pero no todo era euforia, las noches traían dudas, ¿y si me arrepiento? Si San Sebastián me llama de vuelta. Tomás me calmaba con besos, el mar siempre está ahí. Pero tu hogar eres tú ahora. El rechazo familiar dolió, pero fue el catalizador. Mi madre envió una carta, escrita a mano, con cruces bordadas en el sobre: hijo, duele, pero rezo por ti. Ven cuando quieras. Mi padre, silencio radio, pero Laura me contó que preguntaba por mí en voz baja, como quien tantea una herida. No volví aún, el corte necesitaba cicatrizar. En cambio, construí un viaje de fin de semana a Toledo, donde Tomás me mostró catedrales góticas que eran metáforas de mi propia reconstrucción, altos, intrincados, desafiando la gravedad de las expectativas. El clímax pict en una noche de lluvia torrencial, cuando discutimos por primera vez como pareja real, yo queriendo llamar a casa, él temiendo que me arrastrara de vuelta. No soy tu salvador, Enrique. Tienes que elegirte a ti. Grité de vuelta, lo hago. Por eso estoy aquí. Nos separamos enfadados, pero al amanecer, reconciliados en la cama empapada de sudor y lluvia filtrada, supimos que éramos sólidos. No era perfecto, el amor gay en España es aún un campo minado de miradas y leyes a medio andar, pero era nuestro, crudo, lógico, con emociones desnudas como el Cantábrico en invierno. La UCA trajo una calma extraña, no la euforia de las películas, sino una paz ganada a pulso, como el sol después de la galerna. Madrid se convirtió en mi nuevo horizonte, encontré un trabajo estable en una firma de consultoría, números que pagaban el alquiler compartido y cenas en casa con vino riojano. Tomás y yo caímos en rutinas, desayunos con café solo y croissants del horno de abajo, noches de Netflix donde su cabeza en mi regazo era el mejor guión. No era idílico, discutíamos por tonterías, él dejando planos por el salón, yo ordenando obsesivamente, pero cada roce era afirmación: elegí esto, lo elijo cada día. La familia pagó su precio. Mi padre sufrió otro episodio, estrés, dijo el médico, y Laura me culpó al principio: vuelve, Enrique. Por él. Fui, solo, a San Sebastián, el ave un río de recuerdos. En el hospital, con olor a desinfectante y murmullos euskera, lo encontré débil, tubos en los brazos como redes rotas. Hijo, croó, ojos evasivos. No pedí perdón, solo dije: te quiero, papá. Tal como soy. Él asintió, apenas, y en ese gesto mínimo vi grietas en su armadura, y quizás, o resignación. No hablamos de Tomás, pero al salir, me abrazó, torpe, breve, y supe que el tiempo curaría, o al menos cicatrizaría. Mi madre fue más rápida, una visita a Madrid, nerviosa, con una cesta de talos y queso y de azabal. No lo entiendo todo, Enrique, pero eres mi sangre. Cenamos los tres, Tomás encantador, sirviendo vino con anécdotas de obras imposibles, y aunque el crucifijo en su cuello relució como un recordatorio, sus ojos se suavizaron al ver mi mano en la de él. Sé feliz, susurró al irse, y en su beso de despedida, olía hogar, mar y pan fresco. Laura vino después, con su propia familia, y el niño en brazos jugó con Tomás como si nada, normalidad frágil, pero real. Tomás, por su parte, enfrentó sus demonios, un proyecto grande en Barcelona lo tentó a huir de nuevo, pero eligió quedarse, elegirme. Tú eres mi edificio más sólido, dijo una noche, trazando mi espina dorsal con dedos de arquitecto. Su ex, Ana, lo contactó, una llamada civilizada, cierre de deudas emocionales, y aunque dolió, lo vimos como puente quemado: somos nosotros ahora. No ganamos batallas épicas, solo vivimos, con el precio de las cicatrices, noches de duda donde yo extrañaba la Concha, él combatía la soledad madrileña. Pero en esas vulnerabilidades, nos curábamos mutuamente, como olas lamiendo acantilados. Meses después, volvimos al Cantábrico en otro crucero, pequeño, solo nosotros, y en la cabina 12, con vistas al mismo mar traicionero, renovamos votos tácitos, no más secretos. Hicimos el amor con la ventana abierta, olas como testigos, y al amanecer, su cabeza en mi pecho, sentí wholeness, no un final feliz, sino uno verdadero, donde el drama se disuelve en cotidianidad.
Hoy, en nuestro piso con balcón a la Gran Vía, miro el horizonte de torres y me pregunto, ¿fue el error de reserva un destino? ¿O solo un empujón del mar caprichoso? Tomás duerme a mi lado, respiración rítmica como el barco que nos unió. Afuera, Madrid bulle indiferente, y yo, Enrique el contable devenido amante, sé que la respuesta no importa. Lo que importa es esto, un hombre que me eligió, y yo que me elegí a mí. En San Sebastián, el Urumea sigue fluyendo, llevando secretos al mar. Pero los míos, al fin, nadan libres. ¿Y si el amor no es romper olas, sino aprender a surfearlas? Una pregunta que no resuelvo, pero que me hace sonreír al amanecer, con su mano en la mía.